de tener aquí a dos investigadoras de larga trayectoria que han aportado muchísimo a la comprensión de temas muy críticos para nuestro país, como las violencias, la identidad, el racismo. Y bueno, vamos a empezar, ¿verdad?, presentando a la doctora Alicia Castellanos Guerrero. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología por la Universidad Iberoamericana, profesora e investigadora del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Las áreas de investigación que ha abordado: antropología política y antropología de las diferencias y las desigualdades. Sus temas de estudio han sido Estado, sociedad y pueblos originarios, racismo y otras formas de intolerancia y de violencia, turismo, alteridad y exclusión, entre otros. Es autora de diversos libros propios y escritos en coautoría y de numerosos capítulos de libros y artículos académicos. Actualmente prepara un libro sobre el racismo en contexto universitario, nuestro contexto, y algunos capítulos de libros, por ejemplo, Violencia contra la vida, Turismo en la antropología mexicana del milenio. Otro título es La travesía por la vida, diálogos con otros pueblos en lucha, para constituir el gran nosotros que somos. También abordó sobre la crisis sanitaria, violencia y crisis sanitaria entre el capital y la vida. Pues demos un fuerte aplauso. Y vamos a presentar a nuestra otra expositora, Miriam Fragia. Miriam Fragia es Figueiredo, es de casa. Ella estuvo como docente de la Universidad Pedagógica durante muchos años, así que es una maestra de la universidad, aunque en este momento no esté. Es socióloga, es maestra en desarrollo rural y doctora en ciencias sociales. Como les digo, fue docente en esta universidad, en la SAE de Cuernavaca, investigadora en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Sus líneas de investigación han sido conflictividad social, costo humano y construcción de la paz. Sus últimas publicaciones, Los cuerpos vulnerados y el estado del poder en México, una aproximación a su estudio, tendencias del proceso constituyente del costo humano en México, estudio comparativo 2008-2018, y tendencias del costo humano electoral en México, estudio comparativo durante los periodos electorales 2018-2011. Vamos a empezar con Miriam, porque ella va a dar un panorama general y enseguida con Alicia ya se pusieron de acuerdo, ya conversaron, entonces parece que se puede ser un mejor orden, y un fuerte aplauso para nuestras exposiciones. Hola, no saben qué gusto me da estar aquí, conocerlos, estar en el lugar donde pude estar varios años. Y no me quiero extender mucho porque el tiempo que tenemos es breve, por eso no les digo que vean sus celulares. Pero en primer lugar, hablar de Palestina. Como docentes futuros o en las carreras que están estudiando, siempre que vamos a enfrentar un problema, primera cosa que parece de manual, pero hay que hacerlo, es que hay que conocer de qué territorio estamos hablando y de qué población estamos hablando. O sea, ubicarnos tantito, ¿verdad? Entonces ahí tienen un mapa de lo que es Palestina en amarillo, ¿verdad?
dentro de Israel. ¿Qué tanto grande creen que sea? Bueno, ¿qué tanto grande creen que sea? Entonces son todas cosas que hay que investigar, porque nos aflige muchísimo lo que está pasando, pero ¿qué tanto es? Bueno, fíjense, parte amarilla, Palestina, tiene más de 2 millones, bueno, ahora con las matanzas y todo será menos, pero alrededor de 2 millones de gazatíes. ¿Y con cuál? Tengo que ver yo también la extensión, ¿verdad? Tiene 6.025 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto tiene Morelos? ¿Tienen idea? Ustedes van a intervenir en Morelos, se supone. Hay que empezar a averiguar, pero ya se los adelanto, ¿verdad? Son 4.941 kilómetros cuadrados, un poquito más grande que Morelos. Miren, se parece incluso Colima, un poquito más grande que Colima, que tiene como 5.600 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Pero Israel, completa, ¿cuánto tiene? Tiene 22.000 kilómetros cuadrados, muy parecido a lo que sería el Estado de México, no más que eso, ¿se entiende? Y ellos sí tienen casi 10 millones de habitantes. Nada más para situarnos de qué estamos hablando y en dónde está ubicado, en lo que se llama Medio Oriente, un lugar estratégico de recursos naturales del paso de Asia a África y con su conexión a Europa, estratégicamente importantísimo. Bueno, y ya también algunas cosas a nivel histórico. Ya desde finales del siglo XIX, los judíos no eran muy queridos, nace lo que se llama el antisemitismo y se empieza a pensar que tienen que tener un lugar en el mundo porque estaban dispersos y un territorio en el mundo. Fíjense nada más y nada menos en lo de Inglaterra con Estados Unidos y sin reconocer al Estado palestino. En tierra, todo eso que ven ahí estaba ocupado por palestinos. Y cuando se proclama el Estado de Israel en 1948, solo el 7% de esa porción territorial fue ocupada por los judíos. Y después hubo varias guerras, me voy a ir rápido, pero sería bueno que ustedes se detuvieran en la historia de este territorio para entender por qué hay un genocidio. Porque las condiciones para que haya un genocidio se hicieron en el momento mismo en que se proclamó el Estado de Israel, se lo reconoció como Estado y no así a Palestina. Aún si México reconoce al Estado palestino, hay una embajadora. Hubo varias guerras que provocaron que Israel extendiera su territorio y se fuera ampliando su territorio y se fuera apropiando del territorio palestino. ¿A costa de qué? De un gran desplazamiento de población, obligando a salir del territorio de Israel y de Palestina a miles y miles de gazatíes. Ya son preludios de todo esto. Pero total, después se conforma la Autoridad Palestina, después nace la fracción armada palestina Hamas, que el 23 de octubre de 2023 asalta un campamento israelí, matan a 1.200 personas, judíos, y toman como rehenes a 240 personas. ¿Por qué? Han sido atacados durante todo ese tiempo y no han sido oídos por ninguna instancia internacional, ni europea, ni nada a su favor, a pesar de que hubo un intento de reconocimiento del Estado palestino. Jamás la respuesta que dio Israel a este brutal asesinato de judíos se justifica y acabó siendo lo que hoy llamamos el genocidio palestino. Bueno, ¿a qué se llama genocidio? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre genocidio y guerra? No se equivocan. Bueno, no les voy a comer ni decir nada. ¿Qué creen? ¿Qué es una guerra? A ver, con sus palabras. Pues es un enfrentamiento no entre dos países o personas en las que pues tienen las mismas posibilidades para enfrentarse, mientras que un genocidio es cuando atacas a alguien sin la posibilidad de que esa persona se defienda. Perfecto. ¿Se entendió la diferencia? Entonces,
En Estados Unidos nadie se anima, o muy pocos, a decir que hay un genocidio. Dicen guerra. Como si todo el pueblo palestino estuviera armado y se estuviera enfrentando al poderosísimo ejército israelí. No es así. Son gente así como estamos nosotros en este momento. ¿Se entiende? Entonces yo sí les voy a decir, porque también eso, cuando uno investiga y quiere intervenir, porque en México no estamos tan lejos de situaciones parecidas. Entonces ustedes intervienen e investigan en situaciones de mucho conflicto y de mucha inseguridad, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces tienen que saber distinguir este tipo de situaciones para saber cómo intervenir. Entonces, hay que buscar qué se dice acerca del genocidio y de la guerra. La ONU define el genocidio ya desde 1948, terminada la Segunda Guerra Mundial, después de que haya sucedido el Holocausto judío. ¿Alguien tiene idea de qué fue el Holocausto judío? Silencio. ¿Alguien puede decir? El exterminio del pueblo judío a manos de la Alemania nazi. Muy bien, eso fue, exactamente. ¿Cuántos millones de judíos fueron exterminados en hornos crematorios? 6 millones. Y súmale a la gente de izquierda, a los homosexuales, a los gitanos y a la gente con capacidades diferentes. ¿Sí? A los comunistas. Y a los comunistas. A toda la gente de izquierda. ¿Sí? Y era un gobierno supuestamente de izquierda. El nacionalsocialismo, imagínense. Hay que conocer historia, es urgente eso, ¿se entiende? Entonces, a partir de que termina esa guerra y se construye una institucionalidad a nivel internacional, dizque para la defensa de derechos humanos, Naciones Unidas, la OTAN, bueno, etcétera, etcétera, Naciones Unidas definió el genocidio así: es un crimen, ya van a empezar, con la intención, y la intención se construye, ojo, intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Aquí se va a abundar en esto, pero quiero también decirles cuáles son las categorías del genocidio que la ONU. Entonces, el genocidio consiste, y ahora acaba recién de declarar, después de 2 años de genocidio, que hay genocidio en Kazán, lo cual le da permiso a mucha gente miedosa o lo que ustedes quieran de por fin decir que hay genocidio. Entonces, ¿en qué consiste? Matar a miembros del grupo. Más de 65.000 gazatíes han sido asesinados en 2 años y más de 160.000 heridos, posiblemente inhabilitados de por vida. Otro punto del genocidio: causar daños físicos o mentales graves a sus integrantes. Otro: someterlos deliberadamente a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial. ¿Oyeron hablar que se están muriendo de hambre? ¿Oyeron hablar que no están recibiendo atención médica? ¿Oyeron hablar que los obligan a desplazamientos forzados? Ahora van acá y justo ahí bombardean. Ahora van acá y justo ahí bombardean. ¿Oyeron hablar de eso? ¿Oyeron hablar que quien les da de comer supuestamente es una organización israelí estadounidense que aprovecha que hagan filas para comer para masacrarlos? La masacre de niños y de todo. ¿Oyeron? Bueno, se refiere a eso. Imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos. ¿Oyeron hablar de los asesinatos de madres embarazadas y de bebés? Tiene que ver con esto. Y de este modo estamos asistiendo a una de las inhumanidades históricas más impresionantes. Así, filmado, seguido, delante de nuestra complicidad, delante de nuestro silencio. Pero aún así quiero decir, el hecho de que estemos aquí y hablemos de Palestina y nos preocupemos con lo que está sucediendo,
es un pequeño gesto de humanidad, que hay que alimentarlo, que hay que hacerlo crecer, y que nos lleve a aprender que ante la inhumanidad mexicana también tenemos que comportarnos así. No nos podemos quedar callados ante los homicidios, ante los feminicidios, ante nada de inhumanidad que nos circunda, incluso de algo muy cotidiano, la violencia familiar en nuestros hogares, la violencia de los maestros, el abuso de poder. No nos podemos quedar callados. Entonces, podría seguir más, pero no me quiero llevar mucho más. Simplemente decir que el genocidio en este momento de crisis del capital, en el cual está muy concentrada la riqueza y no todo el mundo puede comprar, entonces hay que ver de qué manera este dinero va a seguir circulando, ¿verdad? Y entonces se gesta lo que se llama acumulación militarizada. ¿Qué quiere decir? La industria de punta de esta fase del capitalismo es la guerra, y más que la guerra, el genocidio. William Robinson, un sociólogo y economista que está en Estados Unidos y estudia esto, sería bueno que lo lean, dice que Palestina se ha convertido en el ejemplo para que esto se siga reproduciendo en el mundo. No es el único genocidio, pero es el que está a vista de todos y aprobado a todos y dando permiso para que esto suceda. Apenas ayer el ministro de Defensa israelí y el ministro de Finanzas celebraron que se sigue destruyendo a Gaza de una manera cruenta. En este momento es el peor ataque a Gaza, en donde están saliendo afuera y no saben ni siquiera a dónde llegar. Que dice que qué padre, ya del negocio que tienen por este genocidio, ya la primera parte ya está hecha, ya está destruido. Ahora hay que construir, pues es la otra fase del capital. Reconstruir es lo que más dinero te da, después de destruir. Entonces estamos ante una situación verdaderamente límite y que ha llevado recién ahora, después de 2 años, a que muchos países empiecen a decir, sí hay genocidio, pero aportaron armas, aportaron sus industrias, y van a estar sus industrias en la reconstrucción, ni crean que no. Pero eso de sentirse llamar genocidas por haber apoyado el genocidio en Palestina tampoco les gusta. No vaya a ser que la Corte Penal Internacional o la Corte de Justicia Internacional también los incrimine a ellos por cómplices. No son por buenas razones que a nivel de los gobiernos del mundo están diciendo que hay genocidio. Es la sociedad que se está moviendo, como ustedes, como la flotilla Sumut y como muchas otras. Bueno, aquí lo dejo. Cualquier cosa aquí lo decía en la pregunta. Muchas gracias. Yo quiero agradecer en primer lugar la invitación para estar aquí compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la violencia contra la vida, sobre el racismo occidental contra los pueblos originarios, que es el tema que nos propusieron aquí los colegas de esta universidad. Y créanme que estoy especialmente emocionada de haber presenciado la llegada de la bandera, ¿no? La puesta de la bandera nos tocó, y la siembra del olivo. Simbólicamente esto representa pues esta solidaridad, este internacionalismo del que ya mi colega refirió, y pues la vida, ¿no? El olivo. Tienen ustedes ahí una tarea hermosa que hacer con ese olivo, lo tienen que cuidar, organizarse para tener cuidado del olivo por grupos, como ustedes decidan. En fin, me emociona también muchísimo estar aquí porque estamos con ustedes, jóvenes estudiantes, con los profesores, por supuesto, también, porque pues el futuro está en sus manos también, ¿no? Está en la de todos, pero particularmente están en ustedes. Entonces, pues
dirijo estas palabras, voy a hacer muchos recortes porque el texto es bastante largo, no se preocupen, voy a hacer lecturas y comentarios también. Comienzo. Vivimos como humanidad en un umbral extremo de violencia, de un capitalismo por despojo, como ya se explicaba, que es indisociable del terrorismo de Estado que se expande con gran capacidad destructiva, como podemos ver en el caso de Palestina. Volviéndose entonces la violencia, eso es muy importante, una estrategia de los poderes dominantes, una práctica cotidiana, con la guerra y el exterminio, el genocidio como sus expresiones máximas, provocando que la vida de los seres humanos y la naturaleza y todo lo construido en siglos por pueblos y culturas enfrenten riesgos que atentan contra su existencia y continuidad, rompiendo así la memoria histórica y destruyendo el patrimonio cultural, el disfrute y futuro del derecho a la vida que tienen las generaciones que vienen. Pensar en las violencias que en este siglo XXI se globalizan, observando su recurrencia en el espacio, tiempo y naturaleza sistémica, sus manifestaciones en gobiernos neofascistas, autoritarios o con democracias institucionales tuteladas por los poderes fácticos, puede ser un punto de partida para reconocer lo que yo considero que es muy importante, que comparto con la colega que me antecedió, las condiciones sociohistóricas, económico-políticas en las que se despliegan las violencias xenófoba y racista y de género, que son uno de los signos de nuestro tiempo. Desde luego no significa esto que estas violencias no tuvieran existencia previa, sino que hoy se difunden y normalizan en todo el mundo, suscitando un intenso sufrimiento para los pueblos, un debate académico y político y numerosas acciones civiles para desafiarlas, como la que está teniendo lugar hoy día en esta universidad. No se olvide que sus raíces, las raíces del racismo en particular, que subyace como ideología al genocidio, ahora yo voy a proceder a explicar un poquito lo que significa el racismo. Tiene sus raíces en lo que se ha denominado como el periodo de la Ilustración en Europa, que es el siglo XVIII. Es todo un movimiento de ideas fundadoras de lo que se denomina como la modernidad, ¿no? Es en aquellos años en que se introduce el término de raza y que cambia de connotación, porque antes significaba nación, ancestro, pero a partir de ese momento la raza va a ser adjetivada, va a haber razas buenas, razas malditas, se va a introducir al léxico de la época con una acepción moderna y supremacista, con atribuciones denigrativas para las razas, las otras, ¿no? Es decir, estamos aquí ya hablando desde Occidente hacia los otros. Nosotros formamos parte de esos otros desde la perspectiva de Occidente, no obstante que somos también parte hoy de alguna manera, aunque ya hay otros conceptos, ¿no? Sur, ¿no? Pero en cierta forma hemos heredado incluso los valores y los digamos léxicos de este periodo de la Ilustración. Entonces la raza va a ser adjetivada, va a haber raza buena, maldita, decíamos, se va a referir ya a las características de la raza fenotípicas y genotípicas. El racismo moderno, basado entonces en una tipología física, se constituye en una ideología que va a legitimar el colonialismo y los procesos de formación de las naciones en el siglo XIX fundamentalmente y un poco más tarde, ¿no? Es un periodo entonces de los nacionalismos, un parteaguas de lo que se denomina como el racismo biológico y asimilacionista, ideologías que
encuentran supuesta legitimidad en la ciencia, ¿no? Hay un sinnúmero de autores en el siglo XIX que van a buscar, digamos, demostrar que existen las razas y que existen razas superiores y razas inferiores. El racismo que estructura la modernidad en el proceso de la colonialidad está implícito en el significado de la europeidad y la invención de la no europeidad, lo cual lleva implícito un proceso de biologización, en tanto supone una territorialización de diversos cuerpos humanos, lo europeo y lo no europeo. Y si ustedes revisan, hago aquí un pequeño paréntesis, los discursos de la presidenta de la Comisión Europea, la von der Leyen, es verdaderamente, y otros, digamos, funcionarios de esta Unión Europea, Europa sigue siendo para ellos ¿no? el centro. Hay que recuperar esa Europa para que vuelva a ser el centro del mundo, ¿no? Es decir, hay un eurocentrismo y un racismo en el fondo, ¿no? Muy fuerte y exacerbado, sobre todo a la luz del genocidio en Israel. Ustedes han escuchado a su profesora diciendo que, y saben también mucho del silencio que han tenido, ¿no? los países europeos en particular, que están fuertemente vinculados a este proceso genocida que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino. Entonces, bueno, hay toda una serie de autores importantes que nos remiten, antropólogos algunos, otros de otros filósofos, que nos remiten para explicar el fenómeno de la violencia, porque la violencia no es un fenómeno inherente al ser humano, no somos violentos por naturaleza, como muchas veces se ha pensado que para explicar esto, porque claro, es un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad, y entonces, bueno, es fácil deducir que es un fenómeno que no podemos erradicar, igual que el racismo. Ahora vamos a ver, y sin embargo, una de las autoras que más me han interesado que trata este tema, Françoise Héritier, es una antropóloga francesa, hace pensar en cómo la violencia, se hunde en los albores de la historia y se relaciona con procesos de construcción, defensa comunitaria e identidad, probablemente territorial, aunque hoy sabemos su carácter es estructural y es determinante, ¿no? Vivimos pues en un contexto de crisis civilizatoria donde la violencia capitalista se manifiesta pues, con todos sus rostros, sujetos, espacios, ideologías y sistemas por regímenes políticos. Por ello sigue siendo necesario insistir, como otro sociólogo lo ha planteado, decir que la violencia es un fenómeno histórico, lo mismo que el racismo, porque el racismo es una forma de violencia, ¿no? Y el genocidio va a ser la forma extrema de la violencia y del racismo. Yo voy a tratar de esclarecer algunos conceptos para quienes no estén muy familiarizados con ellos, si me permiten un poquito más adelante. Entonces aquí hablamos de la violencia de los poderosos, ¿no? Siguiendo también a una colega argentina, la violencia de los poderosos y la violencia de Estado, porque la violencia de estas dimensiones de las que estamos hablando no es posible sin la intervención del Estado. Y esos poderosos van construyendo la amenaza del otro. El otro se va convirtiendo en un individuo, en un pueblo, en un colectivo que amenaza la estabilidad, amenaza la soberanía nacional, ¿no? Y lo van deshumanizando.
para poder legitimar la acción represiva y la destrucción del otro. Comprender esto me parece que es muy importante. Esta construcción del otro entonces pasa por el racismo, que justamente Michel Foucault, que tal vez algunos de ustedes han discutido en clase, considera un mecanismo de poder del Estado, el racismo, que representa la condición bajo la cual se puede ejercer el derecho a matar. ¿Sí? Si el poder de normalización dice quiere ejercer el viejo poder soberano de matar, debe pasar por el racismo, pero también un poder soberano, es decir, un poder que tiene derecho de vida y muerte, si quiere funcionar con los instrumentos, los mecanismos y la tecnología de la normalización, debe pasar por el racismo. Aquí quería yo, digamos, esbozar el fenómeno de la ideología y de la práctica de lo que es el fascismo clásico, una forma de gobierno autoritaria, ¿no? Y que utiliza precisamente la violencia, la fuerza, ¿no? Para poder supuestamente gobernar. Entonces, voy a dar algunos ejemplos, ¿no? De cómo, digamos, desde la mirada de algunos historiadores, que también ustedes conocen seguramente muy bien a través de su profesor, de sus profesores, de su profesor en particular Héctor, a Enzo Traverso, que considera también que la violencia extrema fue central en la ideología y práctica del fascismo clásico. ¿Y qué es esto y del holocausto, ¿no? Del cual ya se habló, o también se denomina la Gran Guerra, porque no solo murieron los 6 millones de judíos y los otros grupos minoritarios que acaba de mencionar la profesora, sino, por ejemplo, en el caso de la ex-URSS, de la ex-Unión Soviética, murieron 25 millones, y fueron ellos los que avanzaron, ¿no? Hacia la Europa del Este para detener este holocausto, ¿no? Pero en esa guerra, sí, en esa guerra también desigual, ¿no? Como decía acá el compañero allá atrás, ¿no? Haciendo la distinción que tú señalabas, pues sí, se perdieron todas esas vidas, ¿no? Las pérdidas de vidas de los aliados fueron muchísimo menos que el caso de la Unión Soviética. Entonces, recordemos solamente el caso de el primer golpe de Estado contra la España republicana. No sé si algunos de ustedes tienen esas referencias, pero es muy importante porque nosotros, como país, en el tiempo de Lázaro Cárdenas, se recibieron exiliados republicanos, ¿no? Que resultaron de esa guerra, ¿no? Recuerden también que fue, pues, entonces una dictadura fascista, la más larga de la historia, y el eje nazi-fascista de Italia, Alemania y Japón participaron, bombardearon lo que fuera, recordarán tal vez el bombardeo inmisericordia de lo que fuera la cuna emblemática de las instituciones históricas vascas, que fue Guernica, ¿no? Porque allí hubo, pues, la aviación de los nazis, aviación de los fascistas de Mussolini y bueno, los franquistas. Entonces es un referente de violencia extrema del fascismo que se despliega por toda Europa, que va siendo ocupada por Alemania, ¿no? Entonces la guerra mundial, Alemania en este periodo, pues ya saben ustedes, se convierte en una poderosa maquinaria bélica y con una ideología supremacista basada en una ciencia al servicio del poder nazi, lo que decía nuestro colega Héctor hace un momento, ¿no? Hay universidades, digamos, hay científicos, yo diría, ¿no? Hay gente que se vincula al poder, y en este caso en Alemania
el vínculo, muchos no lo hicieron, por supuesto, muchos prefirieron exiliarse, otros guardaron silencio, siguieron en las universidades, pero en silencio, sin oponerse, pero otros sí participaron directamente para, por ejemplo, hacer las medidas de niños que eran susceptibles o no de mandarlos a un campo de concentración, ¿no? Hubo muchos antropólogos, por cierto, ¿no?, participando en esto, desde la antropología física y desde la antropología fundamentalmente física, ¿no? Ahí incluso esta subdisciplina nace en este contexto, digamos, en Alemania, ¿no?, se tiene gran desarrollo. Aquí, en este caso, subrayamos, no sé, ¿el tiempo vamos bien? Creo que sí, voy acortando, ¿no? Si estoy en la página 3, tengo 20 y no me voy mucho más rápido. Aquí quería yo justamente volver al genocidio, porque me parece que es muy importante. Ya la profesora lo explicó muy bien, con mucha claridad, pero yo les voy a leer una definición que hace una profesora que estudia el genocidio en Ruanda, ¿no?, entre otros de sus trabajos, ¿no? Y dice que es bueno, una variable del exterminio cuyo rasgo más distintivo es la existencia de un objetivo predeterminado, cual realizar una solución final con la destrucción física y deliberada de los miembros de un grupo considerado como diferente por razones nacionales, étnicas, raciales o religiosas, recurriendo a prácticas sistemáticas, radicales y extensivas de exterminio. El genocidio cometido en periodos de guerra o en épocas de paz es un crimen contra la humanidad, crimen de lesa humanidad, ustedes lo saben muy bien, y es importante subrayar que no es una forma de comportamiento primitivo, exige la existencia de una organización social que recurre a todos los medios posibles, propaganda para avivar el odio en contra del grupo diferente, matanzas que provocan un severo daño físico o mental entre los supervivientes y acciones para evitar el nacimiento de niños de ese colectivo, entre otros, ¿no? Esto un poco redundo porque me parece que es muy importante tener muy claro todo lo que significa el genocidio. Es destruir a un pueblo, ¿no?, como lo podemos ver en muchas imágenes en los medios, sobre todo los medios que se llaman libres, ¿no? Entonces, una característica fundamental en este periodo de la Alemania nazi sobre el genocidio es su grado de crueldad. El grado de crueldad que se alcanza a partir del desarrollo de una tecnología, ¿no?, que ya se pone en práctica, pero si nosotros comparáramos la tecnología que durante ese régimen se utilizó para llevar a cabo ese genocidio a la tecnología que hoy se está utilizando en contra de un pueblo que no tiene armas, que tiene sus organizaciones, ciertamente, independientemente del acto del 7 de octubre, que por supuesto no estamos por la violencia, pero entendemos que hay, como lo dijo Fanon y muchas gentes, ¿no?, hace ya décadas, hay violencias que se explican desde la resistencia de un pueblo, ¿no?, que busca no ser sometido y defiende su libertad, su territorio, sus derechos. Son muy distintos al que agrede para posesionarse de territorios, expandirse, como es el caso de Israel. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y acuérdense que se dijo, incluso surgieron muchos documentos desde la ONU, ¿no?, en contra del racismo, en contra del genocidio, y que nunca más esto ocurriría en el mundo. No fue así, lamentablemente. Hay genocidios en la segunda mitad del siglo XX, y al mismo tiempo, bueno, inician todos los movimientos
de liberación nacional en África, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo es la Guerra Fría, que ya se mencionó, y golpes militares que tienen lugar en el caso, por ejemplo, de Guatemala en el 54, en Brasil en el 64, en el 73 el de Allende, ¿no? Siempre está ahí Estados Unidos, ¿no? Alentando e interviniendo, porque son intervenciones, no es que alentar, ¿no? Para frustrar los procesos democráticos en la región latinoamericana. Entonces, hay también otro aspecto muy importante sobre que Adorno, el filósofo, trabaja sobre las condiciones sociales en las que puede surgir el fascismo, que nosotros como científicos sociales, aquí todos, con más o menos experiencias, pero sabemos que es muy importante hacer estos análisis para identificar, ¿no?, lo que es este fenómeno del fascismo, porque estamos en un momento en que están surgiendo estos movimientos, está surgiendo esa derecha, esa ultraderecha en diferentes partes del mundo. Y aquí lo que me parece interesante rescatar, que ya esbozaba muy bien la profesora, es ese proceso de concentración, en términos de las condiciones sociohistóricas, ese proceso de concentración de capital que se está produciendo y que está generando un desplazamiento de sectores, incluso burgueses, medios y altos, y digamos hay un proceso de pérdidas de privilegios, lo que hace que se modifiquen enormemente las condiciones de vida de las personas en los diferentes sectores sociales, y esto va generando un tipo, digamos, de frustración de la gente, y en muchos casos, bueno, van a ser, digamos, convocados por ese tipo de líderes que eran de los anteriores, que arengaban de una manera como Milei. ¿Han visto a Milei en los noticieros? Siempre se pone así como si estuviera en trance, ¿no? Pues toda esta fuerza, esa energía que buscaban transmitir así Hitler, Mussolini, por cierto, Bolsonaro, Milei ahora. Bueno, esto lo que es importante es identificar pues estas condiciones sociales y el impacto que tienen estos supuestos líderes, ¿no?, que van a ir como apaciguando la incertidumbre, la frustración de sectores de la población. Hay otro autor también muy importante, Rodolfo Stavenhagen, que ustedes muchos conocen, y que explica muy bien este proceso de cómo se va provocando una diferenciación socioeconómica, pero ya racial y cultural en la década de los 90. Se va preparando un terreno para la racialización de las relaciones sociales y económicas y para la formación de identidades colectivas que después se pueden enfrentar y pueden competir en la esfera económica y política. Entonces, bueno, esto de hacer también la distinción entre lo que son los enemigos internos y los enemigos externos es muy importante. Se construyen, me parece relevante dejar, digamos, llamar la atención es ese proceso de construcción de que el otro nos amenaza, ¿no? Son terroristas. Pero si hacemos un recorrido rapidísimo, por ejemplo, en el caso de Francia, los trabajadores, primero, los trabajadores inmigrantes, me voy a referir a la inmigración aquí, los trabajadores inmigrantes en la década de los 60, sobre todo a partir de los 70, que requiere la industria, en Francia, por ejemplo, eran trabajadores huéspedes, claves entonces en los tiempos de la expansión de las economías. Ahora son negros, árabes, extranjeros, indeseables, terroristas. Y el nivel de conflictividad, por ejemplo, en países como Francia, en torno a la inmigración, es muy fuerte. Entonces van a surgir frentes nacionales desde
desde estas décadas. Frentes nacionales son, digamos, por toda Europa, pues son frentes políticamente integrados por la derecha. El racismo ya no es en primer lugar biológico, es cultural. Los otros, no podemos vivir con esos otros, no podemos, porque somos muy diferentes, tenemos culturas muy distintas que son incompatibles. Entonces vamos a distanciarnos, vamos a segregarlos, ¿no? Vamos a considerarlos prácticamente en su expresión extrema, pues los deshumanizamos, ¿no? Los deshumanizamos para luego justificar la opresión o el exterminio, ¿no? Entonces, lo que tal vez vale la pena aquí nada más dejar sentado es que el racismo va cambiando en la historia, ¿no? No es solo biológico, es cultural, puede ser con base en los orígenes nacionales. Por ejemplo, el racismo hacia nuestra gente que está trabajando en Estados Unidos, que está ahorita no tan atemorizada y tan perseguida, es el racismo de la sociedad angla hacia ellos es de carácter cultural, nacional, por su origen, también por su color, ¿no? Todos nosotros seríamos sospechosos en las calles de Los Ángeles, ¿no? Y seguramente ya seríamos deportados, ¿no? Entonces, eso es importante de tomar en cuenta, ¿no? Las formas diversas y este nivel de subjetividad que les contaba, me voy a dejar ese punto, ¿no? Que me parece que es muy, muy importante, pero bueno, habrá a lo mejor oportunidades más adelante. Entonces, estos otros se van a convertir en exportadores de violencia y terrorismo, pero en realidad los que exportan terrorismo y los que exportan violencia son los países metropolitanos, los países dominantes, los países capitalistas que están buscando recursos energéticos y de toda índole en Palestina, en el Medio Oriente, en México, en Venezuela, muy importante porque tiene los recursos petroleros más importantes en todo el mundo. Entonces hay que también estar atento porque ese fenómeno sí nos corresponde todavía igualmente que Palestina, pero estamos más próximos, y el impacto de una intervención en Venezuela para el resto de América Latina sería bastante serio. Entonces, bueno, lo que es incuestionable es que esta derecha radical va en ascenso, este fenómeno, pero también las resistencias de los pueblos originarios, ¿no? Pensamos en Palestina así como un pueblo originario, porque ellos no estaban ahí antes de que llegaran los judíos, fueron los ingleses y el resto de Europa que acuerdan en la ONU, que bueno, es el territorio, ¿no? Supuestamente también histórico del pueblo judío. Y muy claro también ahí, yo creo que van a tener oportunidad con todas las conferencias que van a tener después con los especialistas ahí del Medio Oriente, a empezar a distinguir, porque no hay una postura obviamente antijudía ni antisemita en todos nuestros discursos, ¿no? Tenemos que distinguir lo que es el sionismo, el judaísmo, hay un sinnúmero de categorías, y también de reconocer estos judíos que se manifiestan y que dicen no en nuestro nombre, no en nuestro nombre. Dentro de Israel, jóvenes sumamente y académicos muy valerosos, ¿no? Y fuera, por supuesto. Entonces, yo pasaría aquí a algunos discursos, si me da tiempo todavía, ¿sí? Discursos xenófobos, solo como para dar un ejemplo de lo que el discurso instituye relaciones. Es muy importante el lenguaje. Butler lo analiza muy bien, ¿no? El discurso del odio que se extiende en diferentes contextos, el discurso que niega al otro con los hechos
o sea, ahí se ejerce un tipo de violencia, la violencia simbólica se dice, ¿no? Cuando alguien le hace bullying a un niño a otro, pues eso es violencia, o en otros ámbitos, ¿verdad? Aquí estamos hablando del ámbito de la política, y estos discursos de odio están siendo muy dañinos, alientan y justifican la guerra, por supuesto, y las persecuciones a través de redadas, por ejemplo, ahorita en el caso de Estados Unidos, ¿no? Los discursos de Trump son, ¿no? Y de Netanyahu, pues son los que yo había aquí documentado, pero no lo voy a hacer porque ya no nos da tiempo, pero yo les invito también a que revisen la prensa, a que revisen incluso las participaciones de Netanyahu en el Congreso de Estados Unidos. Por ejemplo, yo vi un video donde llega Netanyahu al Congreso y le aplauden los congresistas republicanos como si fuera un héroe. Entonces, él ha hecho distintos viajes a Estados Unidos para consolidar esa relación, para asegurarse de que Estados Unidos apoya el genocidio, y esto pues se ha logrado. Bueno, el tema es mucho más complejo que lo vamos a dejar ahí. Trump también ha expresado sus valores humanísticos en relación al genocidio del pueblo palestino en Gaza. Por ejemplo, dice en un discurso: Estados Unidos tomará el control de Gaza y también haremos un trabajo con ella. La poseeremos y seremos responsables de desmantelar todas las peligrosas bombas sin explotar y otras armas que hay en el lugar, nivelar el sitio y deshacernos de los edificios destruidos, crear un desarrollo económico, capitalista por supuesto, que proporcione un número ilimitado de puestos de trabajo. Y al final dice, para abreviar, el sitio es literalmente un sitio, Gaza es literalmente un sitio de demolición en este momento. Es un discurso que da creo que en febrero de este año, es relativamente reciente. Y bueno, otras intervenciones también relacionadas, pues están hablando del plan para limpiar el territorio por la fuerza, ¿no? O sea, son políticos y funcionarios, congresistas, diputados, ¿no? Líderes de Europa, entre otros. Y por supuesto también hay una respuesta a todo esto, ¿no? Hay respuesta de líderes en Asia, en Oceanía, en Europa, ¿no? A lo que Trump plantea en el Congreso, a lo que Netanyahu. Y los de odio y genocidio, sí se los quisiera por último señalar, son palabras que de Netanyahu ya no sería el momento, pero sí escuchen estas. Es un trabajo que consulté recientemente sobre las palabras, sobre las intervenciones, yo le pongo palabras de ministros y diputadas, tanto antes del 7 de octubre del 23 como después. Entonces, por ejemplo, no voy a decir sus nombres, son además difíciles de pronunciar, pero dice uno de ellos en el 5 de noviembre del 23, admitía que arrojar una bomba sobre la franja de Gaza era una de las posibilidades que se barajaba en el gobierno en ese momento. Eso después lo desmiente Netanyahu porque Israel niega tener la bomba atómica, y este ministro pues, revela, igual una diputada después, que sí tienen la bomba atómica, ¿no? Claro, violando todo el derecho internacional. Otro dice, este mismo dice, hay que borrar a toda Gaza de la faz de la tierra, y apela, después del 7 de octubre, ¿no? Apela a que la fuerza israelí sea vengativa y cruel, que acabe con los monstruos. Imagínense ustedes
los políticos que nos gobiernan, refiriéndose así al genocidio, a Palestina, a los palestinos. Y ya para terminar, les comento de otros ministros que dicen: estamos luchando contra animales humanos. Luego del ataque de Hamas, el 7 de octubre, afirmó: el precio que pagarán, imagínense, la franja de Gaza será muy alto para las próximas generaciones, afectará el concepto de la guerra. Otro ministro: cientos de toneladas, esas son citas, cientos de toneladas de explosivos, ni un gramo de ayuda humanitaria. El ministro de Relaciones Exteriores: tras la guerra, el territorio de Gaza disminuirá. Otros ministros: Israel no tiene otra opción que recuperar Gaza. En fin, en suma, es un gabinete de gobierno racista y con una disposición genocida verdaderamente impresionante. Es la manera de explicar también el genocidio, porque nos enfocamos a los que están a Netanyahu con el caso, pero están sus ministros, están las diputadas, está una sociedad también silenciosa, aunque también hay oposición y hay gente muy valerosa, ¿no? Muchos jóvenes, gentes que defienden los derechos humanos. Pero este es el gabinete, entonces están los culpables de guerra, de los crímenes de guerra y del genocidio, son muchos, ¿no? Además de las complicidades de Europa y del gobierno de Estados Unidos. Ahí tendríamos que hacer otro recorte. Y yo, por último, y con eso termino, quisiera simplemente decir, leímos el mismo texto de Robinson, pero es interesante porque advierte, y creo que vale la pena, ¿no?, detenerse, reflexionar y bueno, la advertencia es la siguiente. La perspectiva de él sobre lo que acontece en Gaza, pero también en el Congo y otros casos, él dice, bueno, pues sí, ciertamente revela el momento crítico que vive la humanidad, los considera señales de alarma en tiempo real de que el genocidio puede convertirse en una poderosa herramienta en las próximas décadas para resolver la intratable contradicción inherente al capitalismo entre el excedente de capital y el excedente de humanidad. Por ello dice él que ha llegado la hora de la resistencia transnacional, no solamente nacional. Eso que señalaba nuestro colega Héctor es muy importante, ¿no? O sea, tenemos que desarrollar una identidad más global, más humana y humanística, ¿no? Y sentir que lo que le pasa a Palestina nos pasa a todos, que lo que les pasa a nuestros vecinos nos pasa a todos, y tener una actitud muy distinta a la que, ¿no?, se suele tener. Entonces dice, finalmente, urge tejer agendas populares viables y transfronterizas, dice, contra la agenda del exterminio del capital, porque ellos tienen una agenda, la agenda de los genocidios, podríamos decir, ¿no? Si seguimos la lógica de lo que estamos hablando. Y entonces los llamados de las fuerzas democráticas y antifascistas y antiautoritarias, anticapitalistas, yo creo que proceden en este momento de muchas voces, de muchas latitudes, sin duda lo estamos viendo, no es que yo crea, es una realidad, y que dejan vislumbrar horizontes posibles. Entonces también se está tejiendo la agenda de las resistencias y de la lucha transnacional, nacional, fraterna, solidaria, contra el feminicidio, contra la violencia hacia las mujeres. Se están tejiendo muchas agendas. Entonces, pues sabemos muy bien que ustedes están aquí por interés, porque su presencia pues es vital. El interés tiene que ser renovado cotidianamente, todos y todas.
y todos. Así que pues yo les doy un abrazo. Gracias. Agradecemos mucho los aportes tan valiosos que nos han dado en estas ponencias, y viene un momento de diálogo con ustedes sin ningún temor, libremente, que digamos de esto que han expuesto, de lo que ustedes saben como jóvenes, quisieran compartir, quisieran preguntar a las ponentes que tan amablemente nos han acompañado, nos han ilustrado con un trabajo que han hecho no de ahora, ¿verdad?, sino, como les decía, de una larga data, de una larga trayectoria de estudiar estos fenómenos de violencia, de racismo. ¿Qué les gustaría preguntar? A mí me gustaría preguntar, bueno, más bien espero saber cuándo se va a resolver todo este conflicto, ¿no? Realmente me gustaría conocer que no solo estamos haciendo estas acciones para este objetivo, sino que también estemos desarrollándolas para las futuras generaciones y pueda concluir lo más pronto posible. Un poco menciona cómo hacer, se refiere a las futuras generaciones, un poquito la idea de por qué le vamos a dejar estos problemas a las futuras generaciones, si quiero interpretarlo. Sí, ¿Qué idea tenemos? Pues creo que Alicia apuntaba, ¿no?, a la conformación que se está dando de esta solidaridad transfronteriza, ¿no? Ahora, como ya se dijo, ya se normalizó, ya se empieza a decir claramente que hay un genocidio, no una guerra, no una situación escandalosa, dramática, sino un genocidio. Entonces, hay un crecimiento, diría yo, en la conciencia a nivel mundial de lo que se trata. Pero es cierto que el nivel de agresividad de este genocidio y de las alianzas que lo propician y lo sostienen es de tal envergadura que también nosotros como resistencia tenemos que crecer muchísimo. Es decir, no podemos bajar la guardia, tenemos que estar presentes en la reconstrucción de nuestras relaciones como modo de hacer más humano todo. ¿Les parece a ustedes que esto que pasa en Palestina demuestra que la especie humana ha terminado de formarse? No, es un proceso. Nosotros en este momento vivimos, en este momento tenemos la responsabilidad de hacer que nuestra especie se haga más humana. ¿Qué quiere decir? Esto que decía Alicia, ser capaces de mirar al otro y darnos cuenta que a pesar de las diferencias de piel, de nacionalidad, de todo lo que históricamente se ha construido, nos merecemos tener la mejor vida, cada uno de nosotros, y no considerar a los gazatíes, ni a los indígenas, ni a las comunidades de todos los tipos que quieran, habido y por haber, menos de lo que somos nosotros, y exigir para nosotros ese respeto también. Yo tengo esperanza, no sé todavía cuál será el desenlace final, pero que esto ha contribuido a elevar el nivel de conciencia sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir, no me cabe la menor duda. No sé tú, Alicia. Ciertamente que es una pregunta que nos hacemos todos, no se crea que tenemos las respuestas. Lo que tenemos es muy claro, sí, es que es fundamental comprender estos procesos, estudiarlos, y esa es una tarea, ¿no?, que tenemos todos y todas, y actuar, participar
¿no? Mucho bueno, creo que se ha dejado la idea, y eso yo estoy segura que ustedes la entienden perfectamente. Tenemos que participar, tenemos que hacer, tenemos que buscar la unidad de las fuerzas en la resistencia, en nuestros contextos pequeños, locales, regionales, a nivel nacional, vincularnos, estar actuando sistemáticamente si queremos realmente defender la vida, ¿no?, a la que tenemos derecho. Con respecto a Palestina es así, ¿no? Con respecto a nuestra propia realidad también lo es. Yo creo, y es mi punto de vista muy particular, que el zapatismo, los zapatistas en el caso mexicano, sí nos dan referente, un horizonte posible, futuro, de cambio, de transformación de las relaciones de desigualdad social, política, cultural, ¿no?, de derechos de la mujer, de los derechos de las mujeres con la ley revolucionaria que empezaron que ya es muy larguísima, ¿no? Ya son muchos derechos los que se han violado. Entonces, creo que están construyendo una autonomía, un diálogo también con la sociedad, que es muy importante, y que hace reflexionar sobre este futuro, porque es muy incierto, es verdad, no podríamos decir con responsabilidad, no, pues el caso de Palestina, yo creo, es que cada vez que uno profundiza, ¿no?, sobre las mentalidades, ¿no?, de estos políticos que están, digamos, actuando día y noche, ¿no?, para destruir un pueblo, es muy impresionante. Entonces, y una Unión Europea, una OTAN ahí, que están en la complicidad. Apenas después de 2 años, como decía la profesora, después de 2 años vienen a decirnos que es genocidio, cuando al mes ni siquiera, ¿no?, había pasado un mes cuando era obvio que estaba ocurriendo ya, y que era el plan, y si se adentraba uno más en el estudio de la cuestión palestina, pues era evidente, el plan, tienen un plan, incluso hablan de un plan ahí de exterminio, digamos, para resumir. Entonces, frente a eso, lo que se está haciendo yo creo que es muy valioso, es modesto, pero hay que hacerlo. Y esa es una responsabilidad como individuos y como colectivos. Esto yo diría de manera así como muy, digamos, rápida, ¿no?, en términos más, digamos, sí, también coloquiales, esto de construir la utopía concreta, que es lo que los zapatistas están haciendo. Si ustedes se acercan, por ejemplo, a leer, que tienen una página, todo lo que hacen, todo lo que, digamos, debaten, ¿no?, en su territorio, invitando a mucha gente joven. Parece que había como, no sé, ¿tú fuiste? Como 1000 gentes de, no sé, 49 países discutiendo lo común, ¿no?, el concepto de lo común, el acontecer, lo que se está haciendo cotidianamente, en términos de cómo estamos resistiendo, qué estamos haciendo frente a nuestra propia realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, la esperanza no se puede perder, porque el que pierde la esperanza frente a tal nivel de destrucción del que es capaz el sistema, no solamente los individuos en particular, sino un sistema, que es el sistema capitalista, ese es el que tenemos que transformar. ¿Cómo lo transformamos? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?, cotidianamente, ¿no?, construir otra manera de relacionarnos con nosotros mismos, decía la profesora. Entonces, hay una inmensidad de formas y de cosas que podemos hacer. No hay que desesperarse, es lo único. Tener un proyecto siempre de vida, y de vida colectiva, común, no solamente en nuestro ámbito familiar y social, sino universitario. Somos privilegiados los universitarios, no lo perdamos de vista, y tenemos una gran responsabilidad. Las universidades son el ente pensante, aunque luego los políticos no hacen caso, ¿no?
Pero eso no es el problema. El problema es que sí, el conocimiento tiene que imponerse, trascender, informar muchísimo, informar para el caso Palestina, y está informando con todos los recursos que ustedes tengan, con toda la imaginación que se pueda desplegar, con sus profesores, en las aulas, fuera de las aulas. Y bueno, hay mucho. ¿Cómo se llama, compañero? Leonardo. Pues esto es un poquito de lo que podríamos seguir platicando. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera compartir? Es muy importante lo que nos han dicho, porque estamos en un ámbito donde es posible trabajar en esto que acaban de decir sobre lo cotidiano. ¿Qué tanto, si estamos hablando del racismo y el efecto a nivel global, bueno, qué tanto nosotros, cómo estamos ubicados en relación con el racismo, en lo cotidiano, en mi grupo, en mis relaciones interpersonales? O sea, ahí nosotros también tenemos un trabajo que hacer, ¿verdad? Porque el racismo ha estado instalado también en nuestra sociedad de una manera profunda. Entonces es algo que tenemos que ir estudiando, cómo descalificamos al otro, no lo escuchamos, tenemos prejuicios de entrada de la otra, del otro, ¿verdad? Entonces hay un trabajo intenso de realizar en lo que nos han aportado nuestras compañeras, nuestras colegas. ¿Alguien más que quisiera? Sí, adelante. No, a ver, felicitarlos a los organizadores, a las organizadoras de este evento en su totalidad. Ha sido muy emocionante estar aquí. El evento artístico fue extraordinario, ¿no? Realmente el papel de la cultura aquí se ve, del arte, de la música, y también de la academia comprometida y de los estudiantes comprometidos, porque ¿no? Los estudiantes que no se comprometen, ¿no? Pues realmente no están cumpliendo el papel social que hace posible que estén estudiando. Sí, ya lo decía Alicia, de alguna manera somos privilegiados. Yo quería solo añadir a todo, bueno, la conferencia buenísima, me ha gustado muchísimo, las dos participantes, que la cuestión también que subyace en todas estas ideologías es la del pueblo escogido, ¿no? Es decir, desde la época del fascismo clásico, con Hitler, todo, el pueblo alemán como el pueblo, ¿no?, el más importante sobre todos los demás pueblos, y también la existencia de esta ideología, que es una ideología de conquista, que es el sionismo, que es muchísimo anterior incluso a las dos guerras mundiales. A mí me tocó hacer una glosa de un autor que se llamaba Berborhoff, que era contemporáneo de Lenin y que participó dentro de las organizaciones de carácter sionista que participaron en la Revolución Rusa. Y él, no obstante ser un socialista, tiene un libro que se llama Socialismo, Lucha de Clases, que es inmejorable, pero si uno analiza el libro dentro de esa perspectiva, incluso socialista, de Berborhoff, había una naturaleza colonial en su planteamiento, porque él decía que el pueblo judío, que siempre son pueblos escogidos, ¿no? Nosotros nos enfrentamos también a esa idea en el siglo XIX, porque el destino manifiesto era ese. O sea, los gringos que robaron la mitad del territorio también se sentían con el destino manifiesto de enseñar a todos los demás lo que era la democracia, y ya vimos a lo largo de todos estos ya 2 siglos lo que es la democracia estadounidense. Entonces,
creo en este sentido, por un lado, el pueblo escogido, que subyace también en esas ideas supremacistas, y por el otro lado, en que el sionismo es una ideología de conquista. Berbrojov decía que había que ir, que el pueblo judío tenía que ir a un territorio de economía agrícola para ahí asentarse. O sea, como si los territorios fueran despoblados. Fue el mismo argumento del Destino Manifiesto con California, Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, etc. Despoblados. No estaban despoblados. Había pueblos indígenas, había pueblos del México independiente, etc. Entonces, solo recordar que nos enfrentamos a una de las tantas ideologías supremacistas y colonialistas, y esa se llama sionismo. Ya no hay alguna inquietud. Agradecemos muchísimo la participación de ustedes, de nuestras ponentes, muchísimo valoramos de todas las personas que han asistido a este evento, y pues les invitamos a seguir participando de pues todo el programa mientras está la bandera palestina monumental aquí entre nosotros. Muchas gracias.